¿cómo te presentarías? Me presentaría como Florence. Florence. Sí, porque hay un niño Ajá, de los 90 más o menos sí. que nunca se halló en el espectro del género. Ajá, Siempre fue como más voy para acá, voy para allá y no sé dónde puedo encajar. sí. Y muy forzosamente como que llegué a la homosexualidad y no me sentía para nada cómoda. Entonces, una búsqueda ¿Cómoda o incómoda? cómoda. Ajá, no te sentías para nada Claro, cómoda. Bien. claro, con la Sí, homosexualidad. sí, Entonces sentía que era una parte que respondía a lo social, pero una sí. parte que quedaba muy vacía Ujú, adentro. Y fue una búsqueda inconsciente, que de hecho de eso hablo mucho en mi trabajo, que no es que estaba activa, no es que decía, a ver sí, qué quiero ser, sino que se iban dando muchas cosas, encuentros, situaciones, películas, músicas, todo así, sí, en donde decía, esto parece estar hablándole a alguien que es más un ser, algo más etéreo, sí. que a alguien definido. Ujú, Y busqué algo que sea alusión a algo femenino mezclado con mi segundo nombre, que es Ernesto. En sí. ese momento me decían Ernest, entonces dije como Flor, Ernest, Florence. Florence, Claro. me encanta. Siento que en la unión está el espectro mucho más liberado, Un espectro amplio. total. Em, y esta Florence, ¿qué símbolos aparecían? Porque hablaste de que películas, imágenes, son fotografías, imágenes, Sí. símbolos. ¿Cuáles son esos símbolos que iban apareciendo y que te iban significando algo? Hay mucha simbología de claridad, Ujú, como si fuesen nubes, con colores así grises, celestes, bueno, rosado. Parece que estoy describiendo la bandera, pero es como literal, era eso. sí, Caminar mucho tiempo sí, solo y sentir que me acompaña una parte mía que quiere expresarse y no puede. sí, Entonces era como la imagen medio Géminis. Yo soy ascendente en Géminis, entonces era la sí. imagen muy Géminis atrás mío, constante y decir, che, a alguien le hablo cuando hablo. Hay alguien ahí Sí. que responde a esto. Entonces, ¿Y esto qué edad tenías más o menos cuando aparece Florence? Florence aparece de grande. Florence aparece a Sí. los 27 años más o Ah, menos. Sí, grande, grande. grande, grande, Sí, grande. Todo ese tiempo fue sí, un constante, soy esto, hago esto, me gusta esto. Y quedar como con ciertas ganas de hablar de algo más, como de responder sí, algo más, como de que faltaba algo genuino, por decirlo de una sí. forma. Y me acuerdo que estaba caminando en una reserva natural Ajá. y encontré a una amiga de la nada, me apareció así, se llama Clara. Clara, Y sí, claridad, sí, justo. sí. Me Estábamos encantan en... esas cosas. no, es que fue muy Sí, total. Estábamos en la Reserva Natural de San Isidro y a la salida hay un lugar que se llama... Esto tiro el dato porque tipo fue así. sí, Estábamos hablando y me dice, ¿y vos cómo te llamas? Pero, ¿cómo te llamas? Y la Reserva Natural enfrente hay algo que dice algo así como el dique Flore no sé cuánto, sí, del Florencio de no sé cuánto y algo así, sí, pero tiraba el Flor, Flor, Flor. Y le dije Flor. Y quedó Flor nada más. sí. Flor, Flor. Y claro, en esta cuestión del espectro como de una unión, pero Ujú, muy abstracta, sí, Flor quedaba también como una sola parte. Entonces sí. dije, tengo que unir esa parte Falta otra esos parte. 27 años que valieron un montón Claro. para conocerme y dije, bueno, entonces es Florence. ¿Y sentís ese momento como un renacimiento o simplemente como una umbralidad, como abro la puerta hacia otro lado? No, me pasó que estaba haciendo mi tercer curso de tarot Sí, con mi profesora y estábamos muy divertidas. La estábamos pasando muy sí, bien. Creo que fumábamos y creo que tomamos un poquito. Yo vivo en Tigre. claro. Ahí abriendo a que se metan los dioses. Exactamente, exactamente. Y así Sí, muy inconsciente sí, porque Sara también es del espectro y de repente me voy a mi casa y me pierdo en el colectivo y no sé dónde estoy. Y eso puede salir muy mal. sí, y tengo la suerte de estar muy bien acompañado siempre. Bien, Entonces pude llamar a un amigo bien. que me vaya a buscar. Pero me acuerdo de ese momento de haber pasado el limbo
Sí, Qué fuerte. Me sí, acuerdo que ya, sí. tipo, haber pasado ese limbo de oscuridad, Ujú, soledad y de esa falta de la otra parte que estaba en mí, no en nadie más, sino en sí. mí, y decir, es esto. Y lo pude verbalizar y siento que sí, fue un renacer, porque de hecho, a partir de ahí empecé a sacar mucho de lo que no hacía, hablar en el lenguaje que hablo, de las cosas que hago y Sí, que siempre estuvo como medio oculto, soslayado, siempre era como una charla común y de repente preguntar algo, medio como la charla que tuvimos previa, sí. pero y dejarlo ahí, tipo no andar, viste, como nada, porque me surgió eso, me imaginé tal cosa. Y Florence viene como a unir toda esa parte que quedó muy relegada de la infancia. Sí, no había solo una cuestión de identidad de género, Total. sino también una cuestión, voy a decir, identidad espiritual, como una reconexión con algo que vos no estabas hablando en términos junguianos de Total. luz y oscuridad, Sí, ¿no? Como que total. había algo que estaba en la sombra. Sí, ¿Qué era total. eso que estaba en la sombra? Siento que lo que estaba en la sombra era un lenguaje espectral. Ajá, Era una forma de comunicar abstracta, indefinida, sí, y no por eso no entendible. bien. Y me llevó mucho tiempo expresarlo sin la necesidad de recibir la aprobación de la otra parte. Trayendo a Yang Por de favor, nuevo, está sí, acá. está acá con nosotras. Viste que tiene una frase que dice algo así como que para entender al inconsciente hay que entender de símbolos, porque el inconsciente habla en símbolos. Símbolos. Eh, y vos empezaste a descubrir esto más de chica, como esta particularidad de poder ver imágenes, signos, tener sensaciones respecto a las personas, los seres y tener momentos de claridad respecto a cosas muy en lo profundo de ese ser, en la historia de ese ser. ¿Esto te apareció en la infancia Sí. o vino cuando activaste a Florence? Como, No, apareció en los sueños. De ajá, hecho, mira si no está John acá. sí. Apareció en los sueños. Fui un chico con muchas pesadillas, Ujú, sonámbulo, hasta ponerle 14, 15 años, que ya por ahí, por lo general se dice que uno ya empieza como a controlar mejor, sí. o a tener por lo menos sobresaltos que te hacen despertar de ese sueño, de ese trance. Yo seguía teniéndolos. Tengo vagos recuerdos de por ahí despertarme en ciertos lugares en donde no había dormido, en la habitación de mi Ah, mamá, en la escalera, en el descanso, o mi papá hablándome muy de cerca como para que yo no me asustara, y yo ya era grande, o sea, ya tenía como 15, claro. 14, 15 años. Y en esos trances habían imágenes y había mucho simbolismo, que no podía realmente decodificar, pero cuando las decía o cuando de alguna forma las pensaba, me generaba a mí una excitación que quizás era un poco más raro, o sea, no era tan normal. Sí. Imágenes como muy fuertes, ¿no? No sé, bueno, cuento una, por ahí mi familia ya lo resabe, de ver a mi hermano en una ruta, y ver un camión que se acercaba a todo lo que da, tipo cementerio de animales, Sí, y tipo yo decir, no, 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 no. Y el camión no era el camión, mi hermano no era el hermano, la ruta no era la como ruta. los sueños, sí, Exactamente. Y al empezar a desglosarlo, empezaba a sacar información. Pero sí, en silencio. O sea, esa parte no la podía contar. No claro. en realidad no la podía porque no podía, ¿eh? O sea, Claro, porque quizás cuando somos pequeñas todavía no tenemos toda la información lingüística más que total, nada para poder total. traducir eso que estamos sintiendo o Exactamente. viendo. Sí. Exactamente. Y mi forma de traducirlo era a través de la emoción. Ujú. Entonces, al contarlo lloraba, tenía ataques de nervios, y bueno, un montón de cosas que quedan muy bien en la familia y que después viste que por lo general eso no se suele contar tanto. Entonces, después al día siguiente iba al colegio, Todo tenía normal. que hacer toda la vida normal, pero esa parte quedaba como en un limbo, justamente. ¿Y tu familia te acompañaba? ¿Sentías que te entendían o estaban extrañadas? Como, Mm, sí, estaban muy extrañados. La verdad que estaban muy extrañados. Tengo un recuerdo de mi papá llevándome a la iglesia. Yo ujú, crecí en Pilar. Llevándome a la iglesia de Pilar
preguntarle al cura si había algo para hacer tipo Claro. exorcismo. Puedes Eh, exorcizar a mi nene. por favor. Y el chabón haciendo como, no pasa nada, ¿viste? Como, Bueno, menos mal, porque Re, capaz que hay otro que te dice, sí, no, trae, ahora que lo... Sí, trae. total. Sí, De hecho, viste que está después esos como seminarios. Yo una vez vi un documental donde hay como una especie de seminarios en donde no estudias para ser cura, pero estudias mucho lo que es la teología o la historia sí, de todas las religiones como para entender lo que te pasa. Y sí, la verdad hubiese sido peor. Me hubiesen estructurado y no estaba claro. bueno. No, o traumatizado, Mm, quizás sí, para también. mí, viviendo como en el espectro, estructurar es traumatizar. Ah, ok, bien. Sí, Pero así a ese nivel, ¿eh? sí, 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 Por eso todo lo que es así muy hard, todo lo que es sí, muy estructura, me cuesta un montón. claro, Y esto está bueno por ahí decirlo porque por ahí a otras personas les pasa. Es fuera de la norma, o sea, no es que vos sí, decís, no, si yo me pongo las pilas termino la facultad, no, si yo me pongo las pilas hago esto. No, en realidad no podés. O sea, no podés. Hay muchas voces, hay mucha energía, hay sí. mucho simbolismo, hay muchas imágenes y no te podés concentrar. O sea, hay algo más allá al que le tenés que dar No, entidad. y aparte que los discursos, bueno, en general todos los discursos y una lucha, porque se los halla en sí misma, pero todos los discursos en todas las estructuras, y sobre todo en las estructuras académicas, son binarias, Sí. en todo, no solamente hablando de cuestiones de género, sino también hablando en cualquier cuestión. Está lo bueno y lo malo, lo sí y lo no, lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal, en todo, ¿no? Las clasificaciones son muy duras. Sí. Y está buenísimo. Yo de hecho descubrí el tarot de grande Mm, y ahí estas caras de la luna, que no sí. son opuestas, sino que son dimensiones de lo mismo, te abren otra forma de entender las cosas o Re, o de comprender cómo algo puede ser bueno y malo al mismo tiempo, doloroso y placentero al mismo tiempo. re, Si queremos, bueno, de todo lo que querramos oponer y combinar en nuestro ser al mismo tiempo. De hecho, por ejemplo, hay algo que a mí me pasa que con el término mujer, en mi sí. caso, que si bien me autopercibo mujer, me pasa que con la palabra mujer tiene tanta connotación en Sí. muchos aspectos que cuando me presento digo, yo soy una persona, Ahí va. porque incluso la mujer está no considerada persona, Ok. ¿no? En muchas cosas no tenemos ni los derechos como persona. Entonces, ¿cuándo llega el tarot a tu vida? Creo que fue a mis 26 años. Sí, Mm. creo que fue a los 26. A todo el mismo momento Sí. casi. Ahí, en el umbral del retorno de Saturno. Sí, Sí, terrible. Eh, Mi pareja es coleccionista, sí, heavy. sí. O sea, ¿Ya estaba en tu vida en ese momento? sí, Sí, ok. vivo con él. Y colecciona es Marvel, DC y cosas de terror. Bien. Y de repente, en el momento en que nos conocimos, estaba como en la acumulación de las cosas de terror. Sí, Y empecé a ver un par de libros, mucho arte. sí. Hay mucho arte en el coleccionismo. La verdad es que yo juzgaba desde afuera y de repente entrar ahí es como, uff, acá hay un Mm, montón. De hecho, hay una autora que escribía para Marvel, que es muy conocida, Rachel Pollack. ujú. Si por ahí me equivoco en el dato, si no es para Marvel, es para DC, pero Bueno, escribía sí, cómics y ella es una grosa en el tarot, especialmente en lo que es Rider White. sí. Y cómo escribe es genial. Y había mucho de Jodorowsky, estaba mucho, ¿no? El Mm, cómic, había mucho de Moebius, entonces algo se fue dando ahí en el crisol del claro. inconsciente, porque yo veía las imágenes y decía, uy, qué bueno esto, uy, qué bueno aquello, qué copado esto, ¿dónde puedo ver esta imagen? ¿Entendés? Como que fui buscando Claro. así y un día digo,
esto se parecen a las cartas de tarot. Dije, esto es como una carta de tarot. De hecho, en el Incal hay muchas imágenes que Sí, son, literalmente son cartas de cartas de tarot. tarot. Está el mago, está el carro, está la fuerza. Literal, ¿eh? O sea, Sí, están interpretadas, reinterpretadas. Y pregunto a un amigo, mi amigo tenía una conocida, esa conocida después me habló de otro profe, ese otro profe me habló de otra profe y me fui haciendo así. Pero sí, apareció de grande también, claro, apareció a los 26 más o menos. claro, pero justo al mismo tiempo después aparece Florence. Sí, Se termina de encauzar algo sí. Es que ahí. durante una Sí, clase de tarot, yo digo por primera vez que para mí no, nunca me consideré, ni siquiera podía verbalizarlo todavía, ¿viste? Pero nunca claro, me había considerado ni hombre ni mujer, era como que vivía en un espectro. Fue en una sí, clase de tarot. sí. ¿Y recordás la primera lectura de tarot que te hicieron? No. No. Ah, sí. Fue muy express. Mi Sí, psicoanalista es astrólogo y también es tarotista. Y me acuerdo que tenía en la biblioteca un mazo y saqué una carta. Fue por algo laboral en ese momento. ¿recordás qué carta salió? Sí, la reina de espadas. Ajá, Sí, me acuerdo. En ese momento yo trabajaba en lo que era gastronomía y estaba súper, súper cansada. Y me acuerdo que le pregunté si había alguna posibilidad de algún cambio ujú, y se la reina de espadas. Y me dijo, o sea, me dijo algo que hoy, y reinterpretándolo como yo sí. lo haría, eh, hubiese dicho otra cosa. Pero él me dijo, sí, él me dijo algo así como, hay alguien en el trabajo en donde estás que como que no te quiere o algo así. Algo así, no sé, algo, nadie me quiere. Ok, era una... vos, dentro del tarot, ¿qué perspectiva tomas? ¿Sos más evolutiva Em, o sos predictiva también? Sí, sí, hago un poco de todo. Quizás el evolutivo me genera algunas, como que, no sé, como hay ciertas contradicciones Ujú, o no, yo lo siento estructurado, quizás también por eso. ajá. Pero abarco un poquito de todo. Claro, porque en evolutiva digamos que hay ciertas limitaciones en cuanto a no ir a... Sí, yo siento que hay, Sí, pero esto es una mirada mía. Yo sí, cero experto en ese sentido, pero lo que voy es, quizás hay un juicio de valor con sí, respecto a qué es mejor para alguien en una situación X, sí, ¿no? Entonces es más evolutivo, la imagen evolutiva, bueno, no hablando sí, del simbolismo, la imagen de lo evolutivo es esta cuestión del ir avanzando, ¿no? sí, Y está representado a nivel de especies siempre. Entonces, para mí, lo evolutivo tiene que ver más que nada con una cuestión de algo a nivel generacional. Siento que lo sí, evolutivo es a nivel masa. ¿No? Es sí, colectivo sí, lo evolutivo. sí. A nivel individual, lo que hacemos es profundizar. No es tanto Mm, ¿no? de subir, de evolucionar, sino de ir cada vez más claro, adentro. Quizás lo que podría decir, sin igual meterme mucho en eso, porque para mí sería como estructurarme, sería como una mirada más espectral, ajá, ¿no? De ir al inconsciente, de trabajar con la sombra. Y me parece que por ahí se abre mucho la futurología en ese sentido, sí. porque mucho de lo que se trabaja en la sombra y en el inconsciente es atemporal. Entonces, así como lo que está pasando o lo que pasó en el pasado está pasando en este momento, muy posiblemente pase a futuro. Claro, como ese no tiempo, que el pasado, Total. el presente y el futuro están sucediendo al mismo tiempo. Total. De hecho, Hermoso. una de las cosas que se ven más que nada en las prácticas de tarot es entender que el inconsciente es atemporal, que en el inconsciente el futuro o el pasado están pasando en el mismo momento que es este tu presente. Sí, Entonces, a partir de ahí se trabaja mucho con, ok, ¿hacia dónde querés ir en tu presente? bien. Y el tarot, ¿sentís que es, bueno, eh, percibo, por ahí estoy equivocada, que lo que decís de que el evolutivo en estructurar, ahí tanto el evolutivo, quizás puedo pensar que desde esa perspectiva apaña, o sea, no apaña, apaga un poco la intuición?
Uh, qué bueno eso. Importante aclarar. A ver, disclaimer. Claro. Disclaimer. Porque por ahí no está bueno como abanderarse. Yo no me Bien. ¿no? Es como, el tarot es, no sé, el tarot es para mí, Ok. ¿no? Es para mí algo que es jugar mucho con el inconsciente. Sí, es un Entonces, juego. sí. Sí, Sí. bueno, eso sí. Sí. Ahí podemos coincidir, creo que todo el mundo coincide que es un juego, ¿no? Lo inventamos nosotros. Sí. O sea, lo vas inventando. Yo las clases las inventé. O sea, Sí. la forma de interpretar la fui inventando. Fui estudiando, obviamente, generando como mucha conexión con miradas que a mí me parecían muy Sí. copadas. Mis 4 profes son unos genios. Y siempre estoy como, bueno, a ver qué hacen, a ver qué sacan, a ver cómo, Sí. cómo desarrollan tal cosa. Porque fue realmente algo que a mí me generó una buena base Sí. para después yo jugar como a mí Sí. me gustaba en ese momento. Con tu propia metodología. Exacto, Sí. exacto. Porque a medida que se va poniendo como estructurado, que también me pasa a mí, obviamente necesitamos como un piso, necesitamos Sí. hablar, yo necesito dar clases, necesito empezar por, ¿no? 1, 2, Claro. 3, 4, pero digo, a medida que se va poniendo como más hard, le pongo esa cuetita de soft, ¿no? Bien. Como para ir aflojando. Entonces, creo que cuando lo observamos, cuando lo interpretamos y lo jugamos desde qué está pasando, Sí. ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy viendo? Se abre un campo mucho más grande, Bien. ¿no? Y si uno pregunta qué debo hacer, cómo debo estar, cómo debo evolucionar, Sí. empieza a coartar el juego hacia una dirección que por ahí limita la intuición, Ujú. respondiéndote, y la creatividad, Claro. que es básicamente la vida. Tipo, Sí. no hay nada más vivencial que ser creativo. Bien. Y cuando haces lecturas o incluso cuando das clase de tarot, ¿te aparecen también estas otras imágenes en tu ser? No sé cómo vos sentís la imagen, viste que... ¿Las canalizaciones decís? Claro, como yo siento que hay imágenes que a mí físicamente se me presentan adelante, hay imágenes, digo en todo, Sí. ¿no? Lo que cualquier cosa, Sí. incluso ideas digo, como voy a hacer este post. Ok. ¿No? Digo, y hay imágenes que están más atrás, hay imágenes que están muy adentro de la mente. Siento que en el espacio, en la dimensión del espacio físico, las imágenes se nos representan a los seres humanos en distintos lugares del espacio y del cuerpo. Ok. Yo diría que la gente empieza a prestar atención a eso. Pero porque a mí me parece muy flashero eso. Estas imágenes, ¿sentís que se aparecen en un lugar específico y aparecen en las lecturas o no? En las lecturas es la carta en sí misma. Ok. Siento que es re compleja la pregunta, No, ¿no? no, a mí me Ok. reinteresa porque de hecho es algo que me pasa, porque a ver, la gente últimamente, más que nada el año pasado, por ahí mitad del año pasado y más que nada este año, ya viene como a mis clases entendiendo que hay canalización, mediumnidad, Sí. ¿no? Pero para estudiar tarot tenés que leer la imagen, ¿no? Sí. Entonces la imagen se representa en las cartas y a partir de esa interpretación vos podés dar un mensaje. Yo aprendí y me costó Ujú. a entender cuándo conectar con las cartas del tarot. Conectar en el sentido de observar e interpretar, Sí. nada muy volado. Sí, Es tipo sí, conectar sí. con las cartas. Sí, en la parte estudiosa, como de Exacto. porque encima las cartas no solamente tienen símbolos, sino que tienen toda una historia Total. de relecturas, estudios académicos, interpretaciones, comparaciones, estudio del arte, Numerología. ¿no? Numerología, Y ya con eso es como. religión, Sí. o sea, es como que es un mundo bueno, fascinante Sí, y sí, es sí, sí. infinito. Sí, O sea, sí. bien. Y por eso también esto de a ver qué está pasando en la carta, porque Bien. lees con Marsella, lees con Ryder, Sí. mis profes todos tienen su mazo de autor, entonces es como, bueno, lees la interpretación de los profes que entonces volaron por este lado, ¿no? Entonces es como, dale bola a la carta, ¿no? Yo me hablo así, tipo, Sí. mira la carta. Y cuando se viene la imagen, que es más una canalización, que es desde la mediumnidad, empiezo a hacer una diferenciación y lo verbalizo. Mira, ¿te puedo decir algo que va más allá de lo que por ahí estoy viendo? Claro. Sí. ¿Te pasa esto con tal, no? O ¿tenés a alguien en particular que hablaba así o que decía Sí. esto? Porque por ahí me está hablando alguien que no sé quién es, le digo, Claro. que no es ni el mago, no es ni el loco, no es del 6 de espadas. Entonces es como, lo estoy viendo y por ahí te puede servir. Si no resuena, no resuena, me da miedo.
está bien. A mucha gente le tiene Bien, miedo. Entonces es como, ok, nada, te digo eso. bien, Pero lo aprendí a separar. bien. ¿Hay gente que entra con temor a las consultas? Sí, sí. Más que nada las consultas de mediumnidad. Bien, ¿qué son las consultas de mediumnidad? La mediumnidad es la forma que encontré para proyectar el lenguaje de Florence. Sí, O sea, parece como muy ego, pero en realidad es... Yo antes le decía canalizaciones, antes no le sí. decía nada, antes era la charla del que se me Yo ocurrió. veo cosas. Claro, la charla de... Veo Hola, soy cosas. Florence, veo Claro. cosas. Después fue como, bueno, canalización, porque esto parece una canalización, no, canalizo a alguien. Claro, Pero muchas veces me pasó de entender que si yo abro un canal es para hablar de alguien en particular. Y en claro. realidad lo que a mí me pasa es que no tengo que abrir nada. O sea, Está, está, sí. está. La puerta está abierta. Exactamente, Sí, exactamente. Es como una cosa paralela, sí. ¿no? Justamente espectral también. Entonces dije, quizás tenga que ver más con la mediumnidad. Ujú, Las sesiones de mediumnidad tienen que ver con el acercarse a ese otro mundo paralelo del cual mucho no podemos hacer consciente. Como medium también me pasa, ¿eh? No sí, es que digo, otro no lo puedo hacer consciente y yo sí. No lo podemos hacer consciente porque es mucha información sí, desordenada para el mundo dual en el que vivimos. sí. Entonces, lo que hago en una sesión de mediumnidad es ordenar a través de un canal la energía de ese otro universo, ese mundo paralelo, para traerlo como un mensaje más claro a este plano. Qué fuerte. Sí. En medio que también le hice una cosa más larga, es literal Claro, bueno. interpretar Sí, sí, la sí. imagen que aparece a través de... Claro, viene la persona con, incluso ni siquiera con una pregunta. Está la persona y a vos ya te empiezan a, o sea, empiezan a aparecer imágenes a partir de esa Sí. persona. Presencias, fotos. ¿Te cuento algo gracioso? Sí, Me acuerdo que una vez estaba con un amigo, éramos chicos, yo creo que tenía 18, 19 años, sí, y estábamos ayudando en una mudanza. sí. Entonces, Ahí se mueven sí, todos los sí, fantasmas. pero va por otro lado. Sí, Bien. pero va por otro lado. Estábamos en el flete, Sí, atrás, en la parte de atrás, sí, tratando de sostener las cosas para que no se sí, cayeran, qué sé yo. Bueno. Y estaba como abierto, entonces veíamos a las personas pasar, pleno capital, era una mudanza sí. de Palermo a ponerle San Telmo. Entonces veíamos pasar personas y qué sé yo. Y jugando le digo, ¿ves ese de ahí? Sí, me dice, bueno, Roberto, 37, pero cada que le dicen que tiene Sí. 40 se pone mal. El papá perdió el pelo, él está perdiendo el pelo, y el abuelo siempre fue pelado. Digo, a ver esa, le digo, ¿quién es? Y empezamos a jugar así Sí, como sí, muy, sí, sí, ¿no? Desde la sí. improvisación. Juana, qué sé yo, yo decía, pero él está juzgando, tipo, eso es un juicio tuyo. A ver, probá con ese. Y claro, sentía que a mi compañero, obviamente estamos jugando, ¿no? Pero digo, a mi compañero lo que le salían eran juicios, como por Sí, ejemplo, ella es mala, tiene cara de mala, o tiene cara de, no sé, cagador, qué sé yo, una claro. cosa así. O él, no sé, es torpe porque se había tropezado, entonces cosas así. Entonces, cuando él me decía a mí, jugando, yo empezaba a hablar mucho, que es una de las cosas que por ahí tengo más presentes, Ujú, el tema del linaje. El tema se me hace muy presente el tema del árbol de la persona. ujú. Entonces le decía, no, pero fíjate que eso viene por parte de padre. Entonces le armaba una historia muy de árbol genealógico. Y claro, ya después era como que aburrido, jugamos otra cosa. Y yo empezaba a mirar más a las personas y a ver como cierta ramificación arriba. Literal, ¿eh? Sí, A sí, ver sí, sí. la imagen de cómo se ramificaba su vida. Y la forma de corroborarlo era jugando a que eso después se podía ver en el físico de la persona Sí. o en el aura o lo que sea. Y claro, hasta ahí llegaba mi compañero, era como, bueno, y esto no sé, por ahí estás fumado, qué sé yo. Entonces era como, era eso. Y quedaba Claro, como en el juego, en claro. el chiste. Sí. Hasta que después cuando yo empecé a trabajar en gastronomía, empecé a trabajar muy chico en realidad, me pasaba de que, claro, era tanta información de tanta gente que pasa enfrente tuyo, que en un momento sentí que tenía que hacer el trabajo de bloquearlo. Claro, cerrar un poquito la puerta por momentos. Sí. Porque te iba a preguntar, ¿no es agotador tanta data? Es agotador cuando no sos consciente de que es Bien, data. bien. Cuando no sos consciente de que es data, te pensás que sos una persona que juzga, Sí, que imagina demasiado. Que de sí. hecho,
para mí la imaginación es una creación, una imagen Sí, no creativa, y de hecho de ahí también saco mucho, pero ya como muy volado y claro, innecesario. claro, Como, ¿y esto qué tiene de productivo, no? Estás sí, trabajando vendiendo una hamburguesa, o sea, vende la hamburguesa. ¿Qué te importa la vida de la persona? claro, tu abuela. Claro, pedí esa Claro, hamburguesa. claro. Entonces es como, hasta que no sentí que había algo productivo en esto que pasaba, sí, era un montón de... Claro, que lo podías llevar a un servicio. Total, total, Bien, total. La etimología de la palabra servicio viene de servicial, que tiene que ver sí, con esto de ser un poco más... de hecho, viene de la época de la esclavitud, mira, ¿viste? Entonces, por ahí es más un acompañamiento, bien, ¿no? sí, 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 Una guía. sí, Porque si no, no lo digo. Si sé que la claro, persona que ya me tuvo un montón de malas experiencias, ajá, imagínate hasta los 27 años sin saber nada de todo esto, bien, muchas malas experiencias, mucha gente que te deja hablar, mucha gente dice, bueno, qué pesado, ¿viste? Como, sí, ¿qué le importa? ¿O por qué me preguntó eso? Y claro, es que no encontrás el lugar para hacerlo, ¿no? El claro, lugar para brillar, justamente. Así que cuando no lo sabía era mucha data, era muy pesado, y yo trataba de estructurarlo justamente como para entender cómo socializar, bien, no como para encajar. sí, Ahora ya eso desapareció. bien. ¿Y en qué momento? Bueno, a los 26 descubrís el tarot y hubo un momento donde empezaste a hacer tus lecturas Ujú. y seguramente hubo otro momento donde empezaste a dar clase. Sí. ¿De dónde se despierta ese deseo? Em, el deseo se despierta en el primer curso de Ujú, tarot que hago con mi profe Belu. Eh, Había como cierta magia en el compartir sí, algo que se conoce de una herramienta tan linda. sí, Porque puedes compartir desde otras cosas, o claro, sea, ¿no? Y había algo con lo que había generado ella en el grupo que yo estaba fascinado. O sea, creo que en el primer curso de tarot yo dije, o el primero o segunda clase, yo ya dije como, yo quiero esto. Tipo, yo bien, quiero dar clases también de esto. Y casualmente, o causalmente, el primer curso que doy era en un espacio de mi maestra de yoga, y ella lo armó ella me armó el grupo y sí, ella lo armó así. Me dijo, mira, yo sentí que las tenía que sentar así, en círculo, como en mi primer curso claro. de tarot. Cada uno con su almohadoncito, ¿no? Cada uno con su mazo, y así. Así arrancó. Así arrancó, sí, fue justo después de pandemia. Ujú, La primera clase que tuve fue, bueno, viste que fue un poco indefinido cuando terminó la pandemia, sí, ya más o menos cuando había movimiento. finales eh, de 2021, por sí, ahí, o bien. sí, no tengo mucho la fecha, pero si fue ahí, Sí, seguramente fue ahí. Sí, porque fue cuando ya se sí. podía ir, de hecho algunas íbamos con barbijo todavía, Ah, viste, como que... claro, sí, qué Sí, incómodo todo sí. ese momento. Toda la pandemia Sí, a mí me sirvió mucho para encontrar esto, porque de bien, hecho durante pandemia fue también donde más fuerte sentí que la imagen me había abierto, la imagen del tarot me había abierto sí, un portal bien. a otro lugar. Bueno, el Eh, ermitaño. Sí, 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 fue una época sí, muy sí, nueva, sí, sí. sí, Me acuerdo que el año de la pandemia era emperador igualmente, sí, y todos los que estudiábamos, ¿no? Digo, sí. jugábamos en los grupos de decir, ¿y qué onda la ermita? Perdón, el El emperador. emperador con esta época que nada que ver. Y hablábamos de esto de mirar la estructura pasada, que en Marsella Sí, tiene esto de ver hacia el pasado sí, y decir, éramos libres, sí. éramos Y ahora libres. estamos regidos por esta Ta. estructura. Sí. Em, y bueno, ahí ya apareció el Reiki, apareció registros akáshicos, Ujujú, péndulo, y eso fue como, ¿no? Ir claro. abriendo. Yo sentí que fue como escarbando, escarbando, Todas, escarbando hasta todas llegar. herramientas para dirigir Sí. esta. ¿Considerarías que es un don o es algo que tenemos todas las personas y hay personas que lo despiertan, lo desarrollan y personas que lo dejan ahí dormido? ¿O es algo, un regalo que cae a ciertas personas? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Me acuerdo que mi mamá, cuando yo empecé a hacer mis primeras lecturas de tarot, fue mi conejillo de indias. Claro, Mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi papá. eh, y me decía, ¿cómo supiste esto? Tipo, esto es un don. Y yo le decía, pero
no, pues yo estudié, tipo, Claro. ojalá hubiese, viste, de la nada. Sí, Bueno, en realidad no, porque me encantó sí, estudiar y el tarot, todos los que hacemos tarot sí. sabemos que nunca deja de estudiar tarot. No, claro. Le decía, no, no siento, no, o sea, pero a mí no es un don, le decía. Y cuando le hice la primera canalización a mi Sí, mamá también, eh, ella me dijo, ¿viste que es un don? Y le digo, esto sí, la ok, mediumnidad es un don, bien, es un don. Eh, Me parece que es importante entender que la mediumnidad es un canal para decodificar mensajes, bien, ¿no? Para ponerlo en un lenguaje de seres humanos. bien. Todos tenemos la capacidad de decodificar. Sí, Ahora, la forma en la que lo hago yo quizás sea particular, creo que todas son particulares, pero decodificar mensajes del más allá lo hacemos todo el tiempo, todo el mundo. claro, Entonces, no es un don exclusivo, no es un don que desarrollé. bien. ¿Cuándo aparece? Yo quiero contar que a Florence, en realidad, la sigo, no sé hace cuánto, pero viste que uno dice hace un montón, después mira y es hace un año y claro, ha consumido tanto contenido Sí, es que, verdad. pero hace Sí, un hace un tiempo. tiempo te sigo desde mi otra cuenta y alta consumidora, o sea, como, es más, eh, creo que te sigo desde antes de yo adentrarme en el tarot, que en mi caso soy una aficionada, porque una amiga, antes de irse de viaje, me regala un mazo y me dice, vos, escorpiana, Vamos. tenés que leer el tarot. Porque ya, o sea, como que mis amigas dicen que tengo la particularidad de decir cosas como muy que las atraviesan, ¿no? Escribir también. Es que escribo también. Entonces, ella me dio, yo siento que ella me dio esa tarea. Y yo esa tarea me la tomé, soy muy buena alumna, entonces me la tomé como yo voy a estudiar, ¿no? Eh, y, y tu contenido, el contenido que haces en florence.tarot, es hermoso. A mí me conecta con un montón de cosas, porque no haces una lectura o un post sobre una carta en particular. Lo mezclas con ciencia, con naturaleza, con fisiología, con... Me seguís hace rato porque esas publicaciones fueron en el momento que estaba estudiando bioneuroemoción. Bien, Y ¿viste? No sí, miento. claro. Y ahí empecé a mezclar Sí, todo. sí, sí. Y eso me parecía maravilloso porque veías las dimensiones de las cartas desde muchas perspectivas. Mm, Y digo, y aparte hay una curaduría estética en cómo subís mm. las imágenes, en cómo trabajás los textos, los símbolos. No es un trabajo, bueno, subo. Mm. No, hay un trabajo de creación de contenido muy sutil, muy bello. Sí, ¿Cómo, gracias. cómo aparece eso? ¿Ya A ver, hacías contenido antes? no. Ok, Tenía cuenta de Instagram normal y siempre me gustó el hecho el internet es lo más. Tipo, para mí las redes bien, sociales y el internet son lo mejor. Me bien. encanta eso. De hecho, juego mucho Bienvenida al con... club. Sí, sí, sí. Yo sé, de hecho, yo juego mucho en las clases con mis alumnas cuando estamos en los bastos. A mí me gusta Sí, mucho Marsella, entonces sí. cuando estamos en los bastos, 8 de bastos, redes sociales, 10 de bastos, internet. Mirá, O sea, hablo del nicho, hablo de cómo entender, ¿no? ay, me El código, encanta. sí, Traer una clase de proyecto en secreto. quiero. Sí, Sí, mal. acepto. Sí, Entonces es como, me fascina y sí, estoy mucho tiempo ahí. bien, Entonces yo lo que quería era conectar con mucha gente. O sí, sea, lo hago para que la gente me lea, lo hago bien, para, ¿no? Pero para darle una impronta, a mí me gusta mucho el minimalismo. Cada punto, cada símbolo, cada detallecito que aparecía en las publicaciones tenía que tener mucha información. bien, Entonces siempre busco eso. Em, y creo que ahí entra mucho mi parte geminiana. Yo soy de Aries, pero ascendente y luna en Géminis, bien, que necesito como integrarlo todo. O bien. sea, Sí, necesito que algo me hable más allá de lo que estoy viendo, justamente, ¿no? sí, Con todo lo que venimos hablando, es como necesito que esta imagen me hable de algo más. Y cuando veo las cartas, a mí me gusta Marsella justamente porque me permite
imaginar más, es como más abstracto, los arcanos Sí, menores son, ¿no? Una cosa sí, súper abstracta. Entonces, me dejo llevar mucho por eso. Y si bien me gusta y sé que es algo lindo, ¿no? De decir que hay como mucha info, se me ocurren en el momento. O bien. sea, son cosas que son en el momento. Y más allá de que por ahí hay una estética, es muy fácil de hacer. Ahora viste que es esto muy Sí. fácil, Canva, No, tucu, tucu, uno tucu. arma su propio su propia plantilla y ya Exactamente, responde a esa estética. Pero hay un exactamente. branding, hay Ah, un signature content, o sea, bien marcado, donde yo estoy scrolleando y me aparece algo y sé que es de Florence. ahí va. Ah, me tengo, porque Sí, digo, acá voy a obtener data y sobre todo inspiración, ¿no? uf, qué Ahí, buena onda. a mí me parece bellísimo tu contenido. Y de hecho, acá confieso que he tenido clientas tarotistas y te he usado de referente cuando ellas me dicen, no, pero todos en tarot hacen lo mismo y el contenido es así, como súper superfluo y todo es como predictivo y bueno, hay mucho sesgo en el Sí. consumo, que antes de empezar la entrevista en un momento hablamos de esto Mm, de cómo hacer una curaduría de qué veo en redes sociales, que a mí me parece muy importante, saber que uno puede elegir qué ver y qué no ver, no que el algoritmo te alimente de forma caprichosa. sí. Y hay muchas herramientas para lograr eso. Pero yo te usaba de ejemplo como no, miren lo que hace esta persona porque su contenido es altamente original, se ve mucho la esencia de lo que cree, de lo que piensa, de sus valores, de una forma muy bella, muy sutil, sin estar sumada a tendencias Mm, que en redes sociales una piensa, o en general se piensa que para que funcione tu negocio, para que funcione tu proyecto, tenés que estar subida a las mm. tendencias. Y vos no te subís a ninguna tendencia, no haces ningún trend. No. Haces lo que vos haces y es bellísimo y es una cuenta que yo desde afuera puedo observar que crece muy orgánicamente, Mm, sin forzar. sí. Em, ¿Qué te trajeron las redes sociales a vos? ¿Qué me trajeron? Mucha perspectiva nueva, con gente que tiene muchas ganas de aprender, Sí, sin encuadrarse tanto ujú, en el tren. bien, Y de hecho, las clases son dinámicas, están pensadas y están diseñadas para la exploración. Hay momentos de la improvisación en las clases. sí, Hay momentos como para flashearla. Vamos a sí, flashearla un rato. Eh, y me trajeron esta posibilidad de que Florence se desarrolle. bien, sí. Sí, Y me imagino que también comunidad, ¿no? sí, Digo, porque sí. das talleres. Sí. Doy clases y sesiones y ¿sabes por qué me quedé así como medio pensativa? Ajá, Porque una de las cosas que también me trajo la virtualidad es entender también el mundo paralelo ese del que hablábamos al principio desde la sí, mediumnidad, entenderlo a esto como una creación de un universo paralelo sí. a través de una Ay, proyección más ser humano. re Sí, que a veces es re importante traer eso de la virtualidad. Porque si solamente lo vinculamos con el capitalismo, el consumismo, el mostrarse, el ego, bueno, nos quedamos con un espectro de la total. virtualidad y de la creación de contenido. Cuando empezamos a decir, che, es un canal, vos armás un post, creás algo, y del otro lado no son bots solamente, porque existen, pero digo, Los hay. los hay, pero digo, no son computadoras viendo tu contenido. Eso encima uno construye un diseño. Ese diseño lo más loco es que 00100 es un código binario que genera colores, que genera palabras, que genera formas, ¿no? Porque en Ujú. realidad quienes diseñamos cosas, en realidad ya lo tenemos traducido, pero empezó con un código binario. Eso se traduce, viaja por el espacio
el espacio es una red infinita que encima va por el aire hoy en día a nivel satelital, es una locura. Re. Eso llega a otro dispositivo, pero a quien llega es a la emoción de una persona. Sí. Que la persona decida leer o no leer lo que vos escribiste, ver o no ver lo que estás diciendo en el video, es un impacto emocional en otra persona. Sí. Y esa persona quizás ese día toma decisiones o piensa algo o genera una conversación con alguien a partir de eso que una Sí. dijo. Y eso es un montón. Es un montón. Es un montón. Sí. Así sea uno. Sí. Porque también podemos pensar en la viralidad, Sí. ¿no? A mí me gusta como comparar las palabras como viral, vital. Re. ¿Haces contenido para ser viral o haces contenido para ser vital? ¿Te subís al trend o te Sí. subís al tren? Tal cual, tal cual. ¿Y a quiénes invitas? ¿Qué? Aparte. Así que sí, me parece hermoso. Entonces, hoy en día, ¿tu negocio es 100% online o también Sí. tenés presencial? A partir de la mitad del año pasado, viré todo para lo virtual. Para lo Sí, virtual, sí. Una de las cosas que me pasó con esto de darle el peso necesario, el sí, valor necesario a la virtualidad, fue el conectar, ahí sí ya más desde una cuestión enérgica, ¿no? Esto sí puedo decir que es como medio más volado de mi parte, que tengo mucho, pero yo conecté mucho con las redes sociales a través del Reiki. ujú, Yo le hago Reiki a mis redes sociales, tipo, le hago Reiki me a mi encanta. cuenta de tarot. Sí, sí, lo mismo que le hago Reiki a para proteger también. Hay mucha. Yo no quiero quedar como. No, escúchame, Ya yo estoy sobrepensando un montón lo que estoy diciendo. no te preocupes, nadie va a juzgarte. Empecemos porque yo le festejé el cumpleaños a mi cuenta de Instagram. O sea, hice una Amo, fiesta de cumpleaños de me mi cuenta encanta. de Instagram. Así que no te preocupes, acá Genial. nadie juzga. Gracias, me siento acompañada. Bien. Empezó todo haciendo. Yo juego mucho con el péndulo. Estaba haciendo el péndulo a las plantas. De repente tenía el Sí, teléfono ahí, que ya estaba como sí. Está siempre, bueno ¿no? limpiarlo un poco de. Sí, dije, che, a ver qué onda esto. Y empezó, ¿viste? Y dije, opa, esto debe ser WhatsApp, porque tuve una discusión, ¿viste? Cuando ya te pones a pensar y digo, bueno, a ver, le voy a hacer unos simbolitos a WhatsApp, a ver qué onda. Yo me sentí muy bien. Bien. Yo me sentí muy bien. Bueno, si quieren que les limpie los dispositivos, Lo ya enseño. la De hecho, llaman. Sí, lo enseño para hacerlo con el péndulo y también lo enseño en las iniciaciones de Reiki. Porque justamente es una extensión de tu canal de comunicación. bien. Como cuando vas a comprar pan, qué sé yo. O Sí, sea, te estás comunicando, estás mostrando una parte tuya, ese espectro, ¿no? Justamente, sí. y es virtual, pero yo le pongo un montón a Claro. todo. O No, sea, aparte si limpiamos energéticamente las casas, si limpiamos energéticamente las cosas que heredamos, ¿cómo no vamos a limpiar el dispositivo que hoy en día está pegado a nuestro cuerpo prácticamente el re, 80% del tiempo de nuestro día? re. Me parece, De Matrix. nunca lo había pensado y me parece, desde mi lógica, totalmente obvio. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no ¿Viste? se Es me que a mí me ocurrió? pasó lo mismo. Sí, Después dije, ok, no es a nivel cuantitativo, no lo hago para bien, tener más seguidores, ni tampoco para. Pero sí me parece que a nivel energético tiene que estar la gente que tiene que estar, ¿no? bien. Y la que se conecta realmente conmigo, la que habla y se Sí, comunica conmigo como clases, sesiones o lo que sea, es fluir total. bien. Todo. Me encanta. Todo. Y yo confío también en cuando no fluye, dejarme ser, porque hay mucho también de tener que poner, ¿no? Parte de la personalidad, la impronta, y fluir con esa parte que por ahí en otras ocasiones me daba cosita, como por ejemplo ya cuando te pones como un poco más, ¿no? Rígido con algunas Sí, cosas, o hay temas que a mí no me gusta tocar, hay cosas que yo no hablo, o hay métodos que quieren imponer en sesiones o en clases que a mí no me gustan y me abro a claro. decir, no, no Bueno, va por tus ahí. límites. Re Totalmente, importante. Re totalmente. importante. Y Bueno, como es tanta la presencia de lo soft en lo que hago para mí, necesité conectar desde ese lado. Y bien. el Reiki me sirvió para hacerlo. Sí. Bueno, Flor, ¿qué es para vos diseñar la propia vida? Mm. ¿Qué es para mí
diseñar la propia vida. Imaginar. Esta creación de la imagen o la imagen creativa Sí. y de cómo se va de lo virtual haciendo real y de lo real haciéndose virtual. Siento que es como diseñar la propia vida. Hermoso. Flor, muchas gracias por estar en Proyecto en Secreto. ¿Dónde te encuentran? Muchas gracias a vos por invitarme y por el espacio que creaste desde que llegué. Entonces, Ay, gracias. muchas gracias. Me encuentran en Instagram en florence.tarot. Bien, allá van a encontrar magia. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Muchas vos. gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Esto fue Proyecto en Secreto. Gracias.